¿Qué tal? Volvemos, segunda media hora del programa y ahora un tema realmente importante. Los pueblos, si conociésemos más de nuestra historia, sin duda alguna jamás cometeríamos los errores que cometemos. La historia particularmente de Bolivia es altamente cíclica. Sucede un asunto y pareciera que eso ha sido algo dramático, luego cae, luego vuelve a subir, luego vuelve a suceder. Es más, con similares características a las anteriores. Y claro, si nos molestáramos un poco en leer más la historia, sin duda alguna nos daríamos cuenta de que simplemente se están repitiendo los hechos y solo cambian los protagonistas. Afortunadamente hay grandes profesionales, hombres dedicados a esto, historiadores, que han tenido la capacidad de documentar y de generar este material fantástico que el día de hoy quiero presentarlo para ustedes. Un amigo de siempre, Pablo Michel. ¡Qué trabajito, don Pablo! Me quedo sorprendida. Hola, Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Querida Vero, un placer estar en tu programa. Bueno, desearte un gran año que estás iniciando este nuevo ciclo de 2019, ¿no? Que sea de bien para ti y por tu intermedio a todos tus televidentes. Igual para ti. Bueno, qué trabajo. Yo digo, ahora sí que nadie tiene derecho a no conocer la historia, porque si no quieren leerla, porque hay mucha gente que le disgusta leer, por lo menos que la vean. Contame, por favor, un poco cómo es tu trabajo, cómo llegas a todo esto, porque tengo una mesa llena de este material fantástico. Bueno, en realidad, todo esto empezó así sin proponérmelo el año 2004. Por eso la productora hoy día se llama Siglo y Cuarto. ¿Por qué Siglo y Cuarto? Muchos amigos me preguntan. Es porque era el 100 años y cuarto del Tratado de 1904. Claro. O sea, los 100 años y cuarto. Y 125 años. Del Tratado y 125 de la Guerra del Pacífico. El 79 al 4 eran 125. Quedó eso como un proyecto, pero ahora se terminó volviendo el nombre de la productora. La productora aquí ya tiene ya estamos yendo a los 15 años, y tiene pues a veces me pongo a pensar, empezamos con la idea de la Guerra del Pacífico. Solo la idea del Pacífico, esa era tu idea. Y bueno, mira, ya hemos pasado, yo dije me voy a retirar con 50 documentales hechos, y ya hemos pasado los 53. Entonces, ¿qué? 53 documentales tienes. Sí, exacto, sí. Pero además, perdón, sigue, por favor. Y sobre historia de Bolivia, ¿no? Entonces, cada documental, ponle, digamos, por año, unos 2 o 3, porque es la preparación de la historia, la preparación del guión, la investigación, las imágenes, todo eso. Entonces, realmente nos hemos dedicado y nos hemos, de alguna forma, por decir, especializado en esto, porque es material recopilado no solamente en Bolivia, en Europa, en los Estados Unidos, por ejemplo, imágenes que, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico tenemos en esta serie, por ejemplo, de los 5 documentales, que esta es la tercera edición, la que ganó el premio Eduardo Aroa. Y esta, por ejemplo, tiene imágenes que no son siquiera, nunca se han visto en Bolivia, por ejemplo, cuadros de la Alta Alianza que están en París, que están en los Estados Unidos, documentación. ¿Y qué has hecho? ¿Has tenido que viajar para ir a hacer imágenes? Los viajes de tantos años atrás, por eso es una cosa que no es de un día para otro, son de viajes, de trabajos que he ido recopilando este material, como te digo, no solamente en Latinoamérica, sino inclusive fuera del continente, ¿no? Y tú sabes, para un tema audiovisual es fundamental las imágenes y el audio también. Y bueno, esto nació como una posibilidad justamente para pinchar a la gente que conozca un poco la historia. El fin no es el documental en sí. El fin es que la gente que no tiene hábito a la lectura vea, se emocione, se entusiasme, conozca, y luego a partir de eso vaya a buscar los libros, ¿no? Que hoy es un soporte del siglo XXI importante, fundamental en cualquier parte del mundo, sí lo es. Que hoy día necesitamos ver y necesitamos escuchar y necesitamos el relato también. Y también la pluralidad del documental es que, aparte de todo el guión, todo lo que he escrito, que es mi visión, por supuesto, no es la última palabra, ni mucho menos, es mi visión, pero que además tiene apoyos o tiene diferentes miradas con cientistas sociales, investigadores. Eso, te acompañan, y ahí estaba viendo yo las imágenes, te acompañan historiadores que te van reforzando, no digamos, son historiadores, fragmentos. es decir, por ejemplo, en el tema de, un documental que es Ángeles de la Guarda, que es la historia de los médicos en las guerras que tuvo Bolivia, desde la independencia hasta el Chaco. Hay médicos, también hay psicólogos que muestran la otra parte. O sea, no solamente he querido hacer, si vale el término, un homenaje a los héroes militares,
de las guerras que Bolivia ha tenido, que son más de 10, sino también, inclusive para mí, en este que se llama Ángeles de la Guarda, sobre la labor de que para mí son tal vez más héroes, inclusive los médicos que solamente fueron a la guerra cargando su solidaridad y un botiquín. Mientras el resto se iban a matar en las guerras, ellos iban a salvar vidas, independientemente sean bolivianos o paraguayos o chilenos, ¿no? Porque entonces también he querido mostrar esa otra parte humana. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Cuando tú estás haciendo toda esta recopilación de datos, de pronto ves una vena que podría ser atractiva y que hay material suficiente, o simplemente las anécdotas que escuchas te parecen ideales para generar más material. Soy un poco, no tengo mucho orden en eso, es algo que veo, se me ocurre y digo, lo voy a hacer, ¿no? Ya. Entonces, más intuitivo, ¿no es cierto? Sí, y bueno, a veces también hay que ver el tema del mercado, porque a veces puedes tener también un trabajo que puede llenarte mucho, pero que no necesariamente va a tener una respuesta, digamos, porque para poder recuperar, digamos, la inversión. El problema también es que hoy día tropezamos, es la piratería, que es terrible, y que por eso también los precios tratan de ser lo más accesibles posibles, ¿no? Entonces, en una época salió una campaña con un periódico en La Paz, y luego fue un interesante soporte, luego después con otros formatos en las tiendas, por ejemplo en Cinemateca, en las librerías, es accesible entonces, pero como vuelvo a decirte, Vero, la idea es no solo quedarse con el documental, sino también aparte poder, o sea, pinchar a la gente para que pueda estudiar. Entonces, ¿quiénes te patrocinan? Porque esto es un trabajo costoso, tienes que viajar, tienes que recopilar, tienes que dedicar tiempo de tu vida y no hacer otra cosa, no, bueno, más que sentarte frente a tu computadora. Me patrocino yo nomás y bueno, mi trabajo, o a veces muchos trabajos de estos te hacen que a veces te contraigas deudas, ¿no? Por ejemplo, sí, claro, y deudas que tienes que recuperar. Claro. Y el tema es que es muy complicado, ¿no? Seguro. Pero básicamente es ese, ¿no? Porque la verdad también hay que decirlo, ¿no? Y esto en temas culturales ni instituciones te patrocinan mucho o nada. Entonces a veces lo que ocurrió, por ejemplo, es que algún documental tuvo ya un éxito, entonces recién, por ejemplo, o el Estado o alguna institución apoyó. Por ejemplo, en este Ángeles de la Guarda debo decir que, por ejemplo, la empresa Bagó fue la que ha auspiciado y fue una maravilla. Claro, por supuesto, porque además fue para los médicos, relacionado, ¿no?, a ellos, claro. Se hizo una edición especial, pero es cuando el producto ya está listo, ¿no? Entonces el producto está listo, no es que se va a la institución, le cuento qué vamos a hacer. Como en otras partes, ¿no es cierto? Que primero consigues el financiamiento y luego haces esto ya está listo, entonces después se suman o no se suman, ¿no? La idea es sacar el trabajo. O este otro que es uno de los últimos, que hicimos en una coproducción con la Fundación GSMS, que es de arquitectura, ¿no? Que es mi otro lado, sobre la arquitectura, los alarifes desde los tiempos de la Fundación de la Paz hasta la actualidad. Ese es el primero, que es hasta la época de la Fundación de Bolivia, donde está la arquitectura, el urbanismo de la época de la colonia de los virreinatos, hasta el clasicismo, que viene en la época ya de la República. ¿Qué son los alarifes? Eso, bueno, se llama arquitectos, alarifes y constructores. Los alarifes eran los que diagramaban, pues, en las ciudades que se estaban formando, hacían los trazos. Como los urbanistas, ¿sí? Claro, pero eran ellos más de campo, estaban, digamos, con sus pitas, haciendo los trazos. Ahora, es algo muy notable que en La Paz se haya tratado de implantar el damero, que es la base en forma de ajedrez, de tablero de ajedrez, que es lo que tenemos, tomando en cuenta que la topografía de La Paz era muy complicada, subidas, bajadas, ríos. Entonces es un doble homenaje a esos visionarios de la época de la fundación que plantaron una ciudad que, bueno, hoy día vemos es una ciudad tan increíble, la de La Paz, ¿no? Por eso se llama Alarifes, constructores y urbanistas en Chuquiagomarca, 1548 años de la fundación, 1830. Perdón la ignorancia, pero es que no me puedo quedar sin preguntarlo. Por favor. Me parece fantástico. Ahora, tú me decías algún momento que conversábamos que ya has tenido como 40,000 vistas en algunos espacios de redes sociales, por ejemplo. Hemos tenido uno de 28,000, que es de la Guerra del Pacífico, que es subido, además no lo subió, siquiera lo subió Diremar, porque Diremar utilizó también parte del trabajo que nosotros apoyamos, hizo un resumen de la Guerra del Pacífico de de 5, se hizo un resumen para Diremar justamente para la época de la campaña marítima, ¿no? Hace muchos años. Entonces sí, se subió. También nosotros tenemos el canal aparte de las tertulias, que es otro proyecto que también tenemos, que es muy diferente al de los documentales. Así es, pero esto lo han subido y has tenido más de 25,000 visitas. Sí, ya está. No, y lo suben, inclusive lo han subido en páginas chilenas,
Entonces es muy interesante porque es un buen soporte para que se pueda ver, ¿no? Que se promocione, Obviamente ¿no no es están cierto? todos por el tema justamente de la piratería y demás. ¿Y cómo lo comercializas? ¿Cómo haces tú? Por ejemplo, mañana el colegio, no sé, La Salle, que debería ser fundamental, una cosa así, La Salle, qué sé yo, el Franco, quiere comprar toda la colección para irles poniendo. Qué lindo hubiera sido que nosotros estudiemos viendo videos. Bueno, hace ¿no? ya algunos años los colegios tienen este material. Ah, ya lo tienen. Yo sé que lo tienen. Inclusive te comento con una anécdota, hace unos 8 o 9 años vinieron profesores cacachacas, además vestidos con su ropa originaria, ¿no? me pareció muy interesante. Potosinos. Vinieron a la productora y ellos se llevaron 2 colecciones completas. En esa época, creo 30, los videos que teníamos, y además una carta de agradecimiento. Era todo un espectáculo para ellos, porque habían comprado, les habían dado una pantalla, ¿no? Entonces ellos estaban viendo. Entonces, por ejemplo, ellos decían... ¡Qué gran idea! O sea, en su comunidad les habían dado una Y pantalla. vinieron específicamente a comprar para los DVDs. Entonces fue algo muy... bien pensado. Que yo me sentí muy emocionado. Bueno, les di, compraron 2 y les obsequié un tercero, ¿no? Para su biblioteca también. Entonces, ¿los colegios lo tienen? Sí, sé que muchos colegios, profesores. Y esto básicamente se comercializa en la tienda que es de la Cinemateca Boliviana. Ah, en la Cinemateca. En la tienda de la Cinemateca básicamente se vende el trabajo. Y a ver, dame toda la colección, dime para que podamos hacer, o sea, informemos. Por ejemplo, aquí estoy viendo yo algo relacionado a la reforma de 1517. Bueno, ¿cómo te daría pero es que esto es como para no salir un mes de tu casa y salir así totalmente iluminado de tanta información. La idea es que los documentales tienen 2 formatos, duran 1 hora o 2 horas. Hay uno que no lo tengo acá, que ganó un premio, es el de Germán Busch. El de Germán Busch dura 2 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el formato que está hecho, ¿no? O sea, para que máximo en unos 50, 55 minutos pueda ver la familia o la persona y, bueno, haga un receso si hay 2 o 3 partes, ¿no? ¿Tú haces las imágenes también? Bueno, claro, es un documental tipo History Channel. Sí. Ese es el formato, la entrevista, la música. Pero tú haces las imágenes. Bueno, o sea, claro. tú... Bueno, yo tengo editores y tengo camarógrafos. La camarógrafos productora Silvio Cuarto tiene un pequeño equipo con el que trabajamos justamente, ajá. Básicamente en esto, porque a veces nos piden hagamos de otras cosas de ciencia, no, o sea, básicamente zapatero a tus zapatos, ¿no? Nosotros trabajamos en historia, pensamiento. También, bueno, estoy ahora viendo la posibilidad de hacer unos documentales sobre música boliviana, pero básicamente Eduardo Cava, Adrián Patiño, digamos, los músicos del siglo XX, o pintores como Arturo Borda, porque a veces también nosotros creemos que historia de Bolivia solamente son los presidentes. Claro, la política, que solo es la política. Pero tú ya has incluido la salud. Pero para mí los verdaderos, los verdaderos gestores de la bolivianidad en su real dimensión son los artistas, los creadores de pensamiento. Por ejemplo, algo que yo lo tengo muy presente y quiero hacer documentales sobre, por ejemplo, Adela Zamudio, una de las más grandes escritoras. Sobre mujeres, claro, sobre su obra ha sido traducida a más de 5 idiomas. Es un hacer hombre, es capital en cualquier parte del mundo. Y nosotros no le hemos dado en Bolivia la real dimensión que debe tener. La importancia que se merece, un Carlos ¿no? Medinaceli, o en el tema de la investigación, un Martín Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Claro. Cochabambino científico, el sabio Martín Cárdenas. Entonces pienso que nosotros tenemos que también dejar un poco, mira, yo en toda la producción hemos hecho batallas, guerras, historia, que está bien, pero también quiero un poco dejar esto. Y ver la otra mirada del que país, para mí tal vez son los ¿no? verdaderos bolivianos, en serio, Claro los que realmente sí. han generado impronta, han generado línea de pensamiento, como que son los artistas, creadores, investigadores. Pero bueno, hacer un documental sobre historia debe ser terriblemente desafiante, porque las narrativas son diferentes, todos tienen una versión de la historia. ¿Cómo haces tú para encontrar esa vertiente que las unifique y que no sea solamente la percepción de uno o de un grupo y no la de otra? Te digo, la historia de Bolivia son 2 historias, es la que nos pueden contar los originarios, aborígenes de nuestro país y la que nos pueden contar los que han llegado, ¿no es cierto? Son 2 vidas y vivencias y experiencias totalmente diferentes. ¿Cómo lo haces? Bueno, Silvio Cuarto, como ves aquí, dice Silvio Cuarto y abajo documentos históricos, ese es el logotipo. Básicamente los documentales están basados en documentación. No, todos los libros para mí son buenos y rescatables, es importante.
pero en los documentales yo básicamente no utilizo libros, trato de usar fuentes primarias. Entonces creo que eso es importante, porque por ejemplo, un documental, una serie que no lo tengo aquí, que es una colección que se llama Desmitificando la Guerra del Chaco, por darte un ejemplo. En los libros de Querejazo, en los libros dicen, por ejemplo, 50.000 muertos bolivianos. Pero si uno va al Estado Mayor y ve nuevamente la investigación y nuevamente los listados, no son 50.000 muertos, y nosotros como loros repetimos por generaciones 50.000 muertos, 50.000 muertos. Lo real es que son 31.600 muertos. O sea, es una diferencia tremenda. Estamos casi, hemos 20.000 muertos bolivianos. O sea, como si nada nos hemos inventado, ¿no? En esa práctica victimizadora que tenemos nosotros. Entonces, yo hubiera seguido los libros del pasado, hubiera por ahí llegado a esto, pero no. En el documental yo establezco que son 31.600 muertos. O sea, bolivianos. Tú cruzas información para lograr un poco la entonces, por eso esto se llama documentos del siglo IV, documentos históricos. Documentación privada, también me gusta, me encanta mucho, porque, por ejemplo, las cartas que escriben en la Guerra del Pacífico a las novias, a las esposas. Dice mucho, seguro. Claro, y tal vez ahí no le está mintiendo el informe del comandante o del presidente, le está contando en su real dimensión humana qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la patria de la Alta Alianza, el soldado o el médico a su papá o a la novia o a la esposa. Entonces, tanto documentación oficial y documentación privada es lo que nutre al siglo IV, a los documentales, pero después ahí se apoya, porque no es solamente según Pablo Michel, sino apoyan investigadores, historiadores, cientistas sociales, que le dan una versión. No necesariamente hay contradicciones, pero sí puede haber distintas miradas, distintas formas de ver el hecho histórico. ¿Palenque TV podría emitir algo de esto? Por ejemplo, la de la Guerra del Chaco, que ya está en YouTube, ¿podríamos emitir? Claro que sí, porque tal vez pensar en un ciclo, tal vez para junio, que es aniversario de la... O para marzo, que es o para marzo lo de la Guerra del Pacífico, ¿no? Tal vez la versión que está ya subtitulada en inglés, que es una versión que es ya universal, ¿no? Que esa versión es la que le dimos a Diremar, ¿no? Y esa versión sí podría pasar. Ahora, claro que sí. A mí me parece tan importante que se compren los colegios, que se compren las familias, en vez de estar comprando la colección de telenovelas ridículas, ordinarias y grotescas, nutrirnos a nuestros hijos, hacerlos sabios viendo la historia, además contada de esta manera, como la he visto, muy, muy atractiva. Dime, ¿cuánto cuesta? Por ejemplo, este que es una colección que tiene cinco DVDs, sí, uno hemos sacado, por ahí está, claro. 5 DVDs, excelente calidad, vean ustedes, de lujo el material, esto es pues un documento histórico para nosotros, para nuestros hijos, en formato DVD, ¿no es cierto? Qué fantástico. Por ejemplo, esta colección completa de la Guerra del Pacífico. El precio es de 150 bolivianos. 150 bolivianos. No me digas, pero no sale ni a... Sí, y estos están los sueltos en 25, el doble está en 60. Entonces, eso es lo que nosotros hemos tratado, de que sea un precio accesible, ¿no? Totalmente. Sí, para justamente luchar contra los piratas. El pirata le va a vender, digamos, obviamente fue fotocopiadito. No, te va a vender en 20 y tú lo vendes en 25. Claro, además, esto no es el original. Estamos viendo, por ejemplo, no son serigrafiados, son impresos. Son impresos. Esmaltados, contiene además toda una literatura adentro. Todo eso, ¿no? Entonces... Claro, que no van a poderla otorgar de otra manera. Ya, ¿es el único lugar, la Cinemateca, donde podemos comprar? Sí, el Arco no tiene su por el momento lugar. No, sí, es el único lugar, pero bueno, también vamos a tal vez sacar más adelante algunos otros, en nuestra misma productora que está en la Avenida Arce, también puede ser. ¿En qué lugar de la Avenida Arce está? En el edificio Santa Isabel, ¿no? Pero más adelante tal vez en medios de comunicación vamos a sacar ya ahora que va a empezar las clases, vamos a sacar y tal vez te vamos a molestar con eso. Pero por supuesto que sí, hagamos intercambio. Yo pongo el documental y te lo pongo publicidad. Me parece bien. Ya además está. Con testigos. Trato hecho, sí, públicamente. Yo pongo un documental ahora dime, por favor, algún teléfono entonces donde se pueda comunicar la gente para poderlo adquirir. Sí, directamente, básicamente tenemos las personas que por Facebook, si entran a Siglo IV. Entren a Siglo IV en Facebook. Porque ahí se les va a mandar, a veces el teléfono es más complicado, porque no se puede dar toda la lista. Entonces, si entran al Facebook Siglo IV, y tenemos una persona ahí que va a mandarles todo el listado, todos los títulos, que son, como digo, más de 50, las características de los documentales, está la reseña histórica, creo que eso es mucho más factible, ¿no? En Facebook Siglo IV escogen y ya luego escriben y ya ustedes se comunican con la persona la señorita que se encarga de manejar esta página, ella se va a encargar directamente, ¿no? Qué bueno. Bueno, te agradezco mucho. No, necesitaría Vero, 3 programas para hablar de a ti uno por la uno. invitación y
pues para que mostremos este trabajo, que bueno, de forma silenciosa lo hemos hecho, y es conocido, o sea, el trabajo, sí, claro que sí. No puedo decir que no, y lo importante es decir que vamos a continuar este año, estamos sacando una colección de 4 o 5 que va a tener, digamos, va a ser de largo aliento, que se llama La Guerra Patria, que es la historia de la guerra de independencia, pensando esto rumbo a nuestro bicentenario, que es en 6 años. Entonces, a veces nosotros en la guerra de independencia tenemos un capítulo, 2 capítulos, pero esto va a tratar desde el cerco, desde los movimientos indígenas hasta 1825. O sea, tienen que entrar, tal vez sean más de 16 años, que no es poca cosa. 16, imagínate, si de la Guerra del Pacífico en 3 años hemos hecho 5 DVDs, que es del año del 79 al 83, imagínate 16 años de guerra de independencia, ¿cuánto vamos a tener que...? Pero vamos a hacer una forma que sea como los anteriores, que pueda ver desde un niño de 6 años hasta un señor de 90 años. Esa es la característica de Siglo IV, que eso nos hemos dado cuenta que lo pueden ver todas las personas. Ver en familia, porque, ¿no?, a veces pensamos que esto solamente es para los chicos, y no es así. Hay papás, hay gente mayor que lo termina de ver y ve otras cosas que inclusive que de alguna forma tenía distorsionada en su educación. Qué maravilla, de la infancia, qué ¿no? Fantástico, eso va aclarando. Dedícanos unos pues a las mujeres. Claro que ¿Cuántas sí. mujeres importantes han habido en este país, sí, que han construido y que han sido desgraciadamente invisibles, digamos, a la construcción masculina de la historia, ¿no es cierto? No, las mujeres están desde la guerra de independencia, están en muchos campos de acción, en la literatura, en el pensamiento. Pero así como una nebulosa, ¿no? O sea, las de la independencia, las heroínas de la coronilla, pero ¿y cuál? ¿Quién? ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? Claro. ¿Qué hacía? ¿Cómo? ¿Por qué su marido no fue y fue ella? Claro, ¿no? En realidad yo eso, y bien que toques ese tema, porque estoy ahora en un profundo debate, digamos, entre si es necesario hacer una serie sobre mujeres o colocarlas junto a los hombres. ¿En qué sentido? En que a veces eso podría ser que es una reivindicación femenina, pero en el fondo está siendo machista. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque tú estás haciendo un trabajo por ser mujeres, cuando en el fondo a la mujer tienes que ponerla, no porque sea mujer, porque es capaz. Sí, pero ya tienes hartos de hombres, ahora hartos de mujeres. No, pues te digo, tenemos una Adela Zamudio, que es una barbaridad que tengamos en la Plaza Adela Zamudio un bustito, cuando Adela Zamudio debe tener Tremenda un monumento mujer. Del tamaño de un Pedro Domingo Murillo, por darte un ejemplo. El Che Guevara, ¿no?, es más grande en el Alto, te cuento, pero bueno. Claro, es por eso, los políticos, somos una sociedad, y no debemos sentirnos mal, Vero, somos una sociedad tremendamente política desde 1809. Claro. Particularmente La Paz, ¿no es cierto?, donde estamos nosotros. O sea, nuestro país, o sea, que hayamos sido el último país en obtener nuestra guerra, o sea, nuestra independencia, 1825 te muestra lo tremendamente políticos y complicados. Los primeros que hemos empezado, pero los últimos que nos hemos... Pero bueno, no, hago eco y de tus palabras, y claro, es un compromiso, es una deuda que tenemos en Siglo IV, darle su real dimensión a las mujeres, a mujeres que han marcado pensamiento, no solamente en el tema de las guerras, sino también en el pensamiento, en la impronta, en la creación, en la construcción de la bolivianidad. Muchísimas gracias, Pablo. Por favor, búsquenlo en Facebook, entonces, Siglo IV, documentos históricos, y ahí pueden escoger ustedes el documento que les interese, el documental que les interese, la colección que les guste, que les gustaría compartir con sus hijos, y ya van a ver que ya todo se dio, nada es nuevo bajo el sol. Un abrazo, hasta la próxima.